Bien, mis queridos hermanos y amigos, ya estamos prontos a terminar esta serie de algunas herejías en la iglesia. Hoy estaremos hablando acerca del arrianismo. El arrianismo. Eh, les confieso que esta ha sido una de las herejías que... Ahí, Mario, fíjate a ver si está... Pero sí se... Perfecto. Bien, esta ha sido una de las herejías más complejas, ¿verdad? Hay muchísimo material. Sin embargo, no todo el material es confiable, ¿verdad? Ahorita les voy a estar explicando algunas de las cosas que me encontré durante el estudio de esto para transmitirles a ustedes. Pero también les digo, lo que vamos a poder ver hoy es apenas una pincelada de lo que ocurrió con la condena, digámoslo así, de esta herejía por parte de la iglesia. Vamos a estar hablando del arrianismo, el arrianismo. Ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo el modalismo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, ¿se acuerdan cómo el modalismo había surgido como una respuesta al gnosticismo? ¿Se acuerdan que los gnósticos veían a un Dios inalcanzable, un Dios no conocible? Entonces los modalistas dijeron, no, ¿verdad? Nosotros no creemos en ese Dios, Dios es totalmente conocible, y llegaron a la genial idea de que Dios, ¿verdad?, se presentaba con diferentes caretas, digámoslo así, en diferentes modos, en diferentes etapas de la historia. ¿Listo, Mario? Ok, perfecto. Entonces, al igual que pasó con el modalismo y el gnosticismo, el arrianismo va a surgir como una respuesta al modalismo. Vean qué interesante. O sea, queriendo atacar una herejía, se cae en otra herejía. Eso lo vamos a estar detallando más ahorita. El arrianismo, para que ustedes sepan, es una herejía que enseña que Jesucristo no es, por naturaleza, igual al Padre. Entonces, esa es lo que cree o lo que confiesa. Cristo el Hijo no existió siempre. Hubo un momento en que fue creado por el Padre. El arrianismo va a derivar su nombre de Arrio. Arrio es la persona de la cual se toma el nombre de arrianismo. Arrio, quien vivió del 250 al 335 después de Cristo, fue un presbítero de Alejandría. Un presbítero de Alejandría, esto es en Egipto, que estudió bajo la dirección de un hombre llamado Luciano de Antioquía. ¿Qué creía este Luciano de Antioquía, maestro de Arrio? Él veía a Jesús como un ser intermedio, mitad divino, mitad humano. Eso es lo que Luciano decía. De hecho, Luciano nunca pensó en el verbo como que él fuera totalmente Dios o totalmente hombre. Por lo tanto, Jesús tenía un alto posicionamiento entre las criaturas, o sea, era una criatura especial entre las criaturas, porque se le llamaba el primogénito de toda creación. Entonces, así es como inclusive va a persistir en nuestros días esta herejía. Más adelante lo vamos a estar viendo. Arrio, desde el año 318, propagó la idea de que no hay tres personas en Dios, sino una sola persona, el Padre. Solo el Padre es Dios. Jesucristo no es Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada como punto de apoyo para su plan. O sea, entonces viene Dios y crea a Jesús como un punto de apoyo para su plan, para su decreto, para su plan de creación. El Hijo es, por lo tanto, criatura, y el ser del Hijo tiene un principio. Hubo, por lo tanto, un tiempo en el que Él no existía, según lo que plantea el arrianismo. Al sostener esta teoría, negaba la eternidad del Verbo, lo cual equivale a negar su divinidad. Admitía la existencia del Dios único, eterno e incomunicable. En cuanto al Verbo, el Cristo no era divino, sino pura criatura, aunque más excelsa que todas las otras criaturas, y escogido como intermediario entre la creación y en la creación y la redención del mundo. Aunque Arrio se ocupó principalmente de despojar de la divinidad a Jesucristo, también hizo lo mismo con el Espíritu Santo, que igualmente lo percibía como una criatura incluso inferior al Verbo.
Entonces ahí estamos con esa enseñanza de Arrio. Según la enseñanza de Arrio, el Hijo era un Dios creado, Dios con minúscula, creado y por menor y creado por y menor en esencia que el Padre, y el que revela al Dios inefable. Esto, contrario a la fe ortodoxa que enseña que Cristo es Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, eternamente engendrado del Padre, en otras palabras, siempre existente en la relación de un hijo con el Padre. Y ojo aquí, vean el error en el que cae Arrio. Para Arrio, dice, no, esto no es lógico. O sea, no es lógico pensar en el Padre y el Hijo y pensar que son de la misma esencia. ¿Por qué? Porque Arrio entra a razonar el tema de que tenemos un Padre y tenemos un Hijo. Entonces, para Arrio, lo normal que ocurre, así, lo que se ve todos los días, es que el Padre precede al Hijo. O sea, no hay Hijo sin Padre. Para que haya un Hijo tiene que haber Padre. Entonces, del Padre es de donde deriva el Hijo. Ese era el razonamiento de Arrio. Entonces, en la mente de Arrio, el Hijo de Dios debe ser un ser creado que llegó a existir. De ahí la famosa frase de Arrio, hubo un tiempo en que no existía. O sea, repito, para Arrio, un padre humano tiene que ser preexistente a su hijo, y es la causa de que el hijo nazca. Arrio enseñó que el hijo fue el primer ser creado, por medio del cual fueron creadas todas las demás cosas, y que, hablando, en otras palabras, no era Dios, sino que solo se le llamaba Dios por lo que él hacía. Entonces vemos que el problema de Arrio es que está razonando a partir de la analogía de la paternidad humana. Volvemos al tema de que cuando se trata de racionalizar o encasillar en nuestros razonamientos a Dios, caemos en este tipo de herejías. Es lo que yo trataba de explicarles también en la clase pasada con respecto a los milagros. O sea, si tratamos de racionalizar los milagros de Jesús, vamos a caer en explicaciones que lo que hacen es burlarse de su gran poder. Recuerden lo que les dije del caminar sobre el agua, ¿verdad? Que las personas que dicen, no, es imposible que un ser humano camine sobre el agua, entonces no puede ser que Jesús haya caminado sobre el agua. Por lo tanto, lo que pasó es que Jesús predicaba en la orillita y la gente veía como que estaba predicando, ¿verdad? Caminando sobre el agua. No puede ser que haya alimentado a 5,000 con 5 panes, 2 peces. Entonces lo que ocurrió fue que animó a la gente a compartir sus alimentos. Entonces eso es lo que está pasando con Arrio. Arrio entra a ver la analogía de la paternidad. Entonces él dice, un hijo humano necesariamente nace después de su padre. O sea, un hijo no nace antes del padre en nuestra humanidad. Entonces Arrio no solo abusa del lenguaje analógico más allá de lo que realmente puede llegar, sino que también cae en una inconsistencia, porque un hijo humano no solo nace después de su padre, sino que un hombre humano debe tener una esposa para convertirse en padre. O sea, si él lo quisiera llevar hasta ese extremo, y un hijo humano nace de una madre. Sin embargo, a pesar de esto, Arrio nunca piensa en una diosa madre, ¿verdad? Entonces, agarra una analogía, pero no es consistente en el análisis que está haciendo. Él no puede ver que no puede aplicar estos principios humanos a una realidad divina que se nos revela en su palabra. Arrio, quien era presbítero de Alejandría desde el año 311 después de Cristo, contó con muchos amigos de altas posiciones, incluyendo algunos obispos asiáticos que toleraron sus ideas, pero también recibió oposición, y uno de sus opositores va a ser este personaje que va a resultar importante para lo que vamos a explicar ahorita, que es el obispo Alejandro. El obispo Alejandro, recuerden ese nombre. Alejandro se da cuenta de las enseñanzas de Arrio, que estaban en completa contradicción con la fe que profesaba la iglesia, y entonces suspende a Arrio de sus funciones como presbítero, y en el año 321 lo excomulga. Entonces, quien excomulga a Arrio es el obispo Alejandro. ¿Okay? Allí se habría detenido la herejía si no hubiera sido por el hecho de que, como les acabo de decir, Arrio tenía amigos muy influyentes. O sea, Arrio estaba muy bien conectado. Entonces, entre estos amigos influyentes tiene un par de conocidos que tienen el mismo nombre de Eusebio, solo que uno se llama Eusebio de Nicomedia y el otro se llama Eusebio de Cesarea. Ahorita van a ver por qué es importante esto. Esta herejía tiene mucho componente histórico.
Entonces, les estoy tratando de dar apenas una pinceladita, motivándolos a que investiguen más de esto, pero es para que entiendan cómo viene toda esta herejía arriana, cómo persiste hasta el día de hoy, lamentablemente, pero para que vean cómo se trató por parte de la iglesia. Arrio logra persuadir a los dos Eusebios, digamos, ¿verdad?, de que Alejandro los está atacando a ellos. O sea, que el ataque no es contra Arrio, el ataque es casi que contra la iglesia, y está atacando lo que piensa Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea. Dice, y lo está atacando a ellos con el edicto de excomunión que se le da a Arrio, y así crea una campaña contra Alejandro. Arrio, quien se dice que era un buen orador, o sea, dice que era una persona de buen ver, una persona con muy buena dote de comunicador, logra persuadir a estos obispos asiáticos para que lo apoyaran, y confiado en ese apoyo, él regresa a Alejandría y sigue enseñando su doctrina. Sigue enseñando que el Padre es el único Dios y que Cristo es un ser creado. Es así como empieza un acalorado debate. Empieza a darse este debate entre lo que piensa el obispo Alejandro y lo que piensa Arrio. Y el debate va a versar sobre una pregunta fundamental: ¿quién es realmente Cristo? ¿Quién es Cristo? Y esta pregunta, mis hermanos, es fundamental que la iglesia la tenga clara. También, para nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Quién dice la palabra del Señor que es Cristo? Por un lado, Alejandro, obispo de Alejandría, quien afirmaba lo siguiente: siempre Dios, siempre el Hijo. Esa era la predicación de Alejandro: siempre Dios, siempre el Hijo. Esto implicaba la igualdad y eternidad de Dios y de Cristo. Y por otro lado, del debate, Arrio le replicaba a Alejandro diciéndole: solo hay un Dios. Si sigues hablando así, terminarás con dos dioses. Era lo que le decía Arrio. Para Arrio, si Dios fuera igual a Cristo, entonces Cristo tendría que ser hermano de Dios. Era el razonamiento de Arrio. O sea, si usted me dice que Cristo y Dios son iguales, entonces Cristo no podría ser hijo, debería ser hermano de Dios, no su hijo. Para Arrio, Cristo vino a ser una tercera opción. No es ni Dios ni hombre, sino que era algo intermedio. Por rapidez, este debate se convirtió en algo intenso, algo así como una gran convención política. O sea, imagínense grupos, ¿verdad?, disidentes, pensando uno en una posición y otro en la otra, unos apoyando a Arrio, otros apoyando a lo que estaba diciendo Alejandro. Unos luchaban a favor de Alejandro, como les digo, y otros a favor de Arrio. Esta situación no podía continuar así, y por lo tanto fue la ocasión ideal para que se diera lo que se va a conocer como el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Se va a dar el primer concilio ecuménico. ¿Por qué? Porque van a venir obispos de todas las regiones. Hubo ahí representantes del mundo cristiano del momento. Todos estos hombres llegaron al pueblo de Nicea en Asia Menor. Constantino era el emperador para ese momento y estaba muy preocupado por este asunto teológico, y por lo tanto sintió la necesidad de hacer algo al respecto, llamando a este concilio. No puedo detenerme mucho ahí, mis hermanos. Hay libros hasta de ficción, ¿verdad?, que tratan el tema de Constantino, ¿verdad?, convocando a este concilio. Algunos lo ponen hasta presidiendo, ¿verdad?, el concilio, lo cual no es cierto tampoco. Pueden buscar en los libros de historia, pero sí ahí los que les gusta leer esas novelas de Dan Brown y todas estas, ¿verdad?, que lo ponen generando cosas, este concilio de Nicea, que ni siquiera se dieron ahí. Pero bien, entonces lo que sí es cierto es que Constantino convoca a este concilio. ¿Por qué? Porque era peligroso para el mismo imperio que la iglesia, que tenía gran poder en ese momento también, tuviera ese tipo de discusiones que podían llevar a una división fuerte de la iglesia. El concilio convocado por Constantino para clarificar la controversia arriana se reunió en Nicea de Bitinia con la asistencia de 318 obispos, lo cual también no es un número que tengamos plena certeza de que ese era, pero es el que registra la mayoría de los documentos históricos. 318 obispos. Los arrianos comenzaron en el concilio creyendo que ellos iban a ser los que iban a llevar la batuta, digamos, como que ellos iban a ser los que iban a controlar lo que ahí se iba a discutir, y que estaban muy seguros de lo que ellos creían. Entonces casi que estaban mostrando un exceso de confianza. Entonces eso también obró en su favor, gracias a Dios, porque mostraron una posición
demasiado arrogante, digamos, demasiado clara, mostrando lo que creían, y presentan una declaración de fe que rotundamente niega la deidad de Cristo. Entonces eso horroriza al resto de los obispos. Entonces la mayoría de los delegados lo que llega a la conclusión es que tienen que condenar formalmente esa herejía. O sea, eso no puede darse. O sea, por cierto, ahí el pastor Eduardo me ayudó con esa ilustración. En la historia, digamos, hay una anécdota un poco pintoresca, ¿verdad?, que cuenta que dentro de los asistentes a ese concilio de Nicea estaba un obispo que se llamaba Nicolás de Mira. Este Nicolás de Mira es el que en Navidad se le conoce como San Nicolás, ¿verdad? Entonces, pero no era así, gordito y con vestido rojo y todo eso, sino que entre los obispos asiste este Nicolás de Mira, se le conoce hoy en día como San Nicolás, ¿verdad?, sobre todo en la época de Navidad, y cuenta esta anécdota que no tiene, digamos, que una plena certeza histórica, nada más es una anécdota que se cuenta, de que mientras Arrio exponía vigorosamente su herejía, Nicolás se agitaba cada vez más y más, o sea, se enojaba. O sea, le provocó tanta ira que lo que Arrio decía, que finalmente ya no puede soportar lo que está escuchando, entonces se levanta indignado, cruza la habitación y abofetea a Arrio, lo abofetea, le pega un manazo en la cara. Entonces, para que ya se calle y deje de estar insultando así la deidad de Cristo. O sea, esto por lo menos lo que sí deja ver es que en algún punto de la historia la gente quería reflejar también lo tenso que estaba la discusión en ese concilio de Nicea. Nada más y nada menos se trata de decir si Cristo es o no es Dios. Si Cristo es Dios o es una criatura especial como se le quería tratar por parte de Arrio. El concilio también adoptó lo que conocemos hoy en día como el credo niceno. Ustedes buscan ahí en internet credo niceno, van a encontrarse el credo, que entre otros temas afirma la doctrina de la deidad eterna de Cristo. Esto es lo que va a afirmar parte de este credo niceno. Este credo fue firmado por casi todos los obispos. Entre aquellos que no firmaron el credo estaban los obispos egipcios, quienes cuando se les pidió que firmaran se rehusaron a hacerlo, por lo cual fueron desterrados junto a Arrio. O sea, quien no firmaba también este credo también fue desterrado junto a Arrio. Los libros de Arrio fueron quemados y sus seguidores fueron marcados como enemigos de la iglesia. Los participantes de este concilio eran grandes pastores y teólogos que estaban preocupados por determinar lo que la iglesia debería creer con respecto a la deidad de Cristo. Espero que hasta el momento todo esté quedando clarito porque sí es bastante información, estoy consciente de eso. La parte del credo que se refiere a Jesús dice lo siguiente, pongamos atención. Oigan lo que dice la parte del credo que se refiere a Jesús. Con la palabra creo, anteriormente creo, en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y ojo aquí lo que quiero subrayar, consubstancial con el Padre. Consubstancial con el Padre. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Esto es lo que afirma el credo con respecto a Jesús. La palabra consubstancial deriva del griego homoousios. Homoousios. Esto los que lo quieren copiar es homo, H-O-M-O, y después ousios, o sea una doble O, homoousios. La palabra homoousios es consubstancial, de la misma substancia del Padre. Lo que quiere decir es que Cristo es homoousios con el Padre, es decir, de la misma sustancia o de la misma esencia. A pesar de que la palabra homoousios es una palabra que no está en la Biblia, enseña lo que enseña la Biblia. Era además importante utilizar una palabra que no podría ser obviada por Arrio y sus discípulos. Si uno decía que Cristo era homoousios con el Padre, entonces uno no era arriano. O sea, los arrianos no pueden declarar eso. El arriano no puede decir que Cristo es una misma esencia con el Padre, que es homoousios con el Padre. Entonces, esta palabra, digamos, técnica, esta palabra
homoousios es introducida como una señal, digamos, como una prueba de que el que la declaraba realmente creía en la deidad de Cristo. ¿Saben? Algo que me vino a la mente cuando estudiaba esta parte fue lo que pasó en Jueces. ¿Se acuerdan en Jueces capítulo 12? Jueces 12 del 5 al 6. Recuerden que los de Galaad le habían ganado los vados del Jordán a los de Efraín. ¿Verdad? Los vados, no sé cuántos saben lo que es vados. Hay veces leemos palabrillas en la Biblia, ¿verdad? Que no, dice, mire, le quitó los vados del Jordán y nadie sabe qué son los vados, ¿verdad? Y los vados son las partes donde se puede cruzar un río, que la profundidad de un río es bastante pequeña, entonces usted puede cruzarlo. Era importantísimo tener eso, ¿por qué? Porque podía abarcar diferentes territorios. Entonces, los de Galaad derrotan a los de Efraín y ganan los vados del Jordán. Pero entonces hay una serie de personas que están huyendo de Efraín y quieren pasar al otro lado. Entonces, la forma que idean los de Galaad para poder determinar si los que están cruzando son de Efraín o son de Galaad, porque probablemente físicamente eran muy parecidos, era que pronunciaran una palabra, ¿se acuerdan? Entonces dice que los de Galaad le preguntaban, ¿usted es efrateo? Entonces, si respondían no, ellos le digan, pronuncie o diga Shibolet. ¿Se acuerdan? Entonces dice que los de Efraín no podían decir Shibolet, decían Sibolet, porque por la fonética del idioma que tenían o la forma en que hablaban, no podían pronunciar la palabra como la pronunciaban los de Galaad. Entonces esto provocaba que mataran a los de Efraín. Yo veo esta palabra homoousios como eso, como ese término que fue introducido en este credo que los arrianos no podían decirlo, no podían confesarlo. ¿Por qué? Porque por su herejía ellos no podían decir que la esencia de Cristo, que tenían la misma esencia el Padre y el Hijo, que eran homoousios. Entonces esa palabra fue introducida en el credo, consubstancial, de la misma sustancia del Padre. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, con la parte que les decía de algunas cositas que me encontré en el estudio de esto. Algunos, en una forma imprecisa, se refieren a Atanasio, ¿verdad? Como el gran defensor o el gran héroe, digamos, dentro de este concilio de Nicea, pero eso es una imprecisión histórica. ¿Por qué? Porque Atanasio, aunque es probable que sí estuvo en este concilio de Nicea, era un hombre muy joven para ese momento, y era un diácono, era ayudante del obispo Alejandro. Entonces digamos que a quien le tocó enfrentar o llevar la bandera, llevar la batuta de la defensa de la posición de la divinidad de Cristo en el concilio de Nicea fue Alejandro y una serie de obispos que también compartían esta doctrina ortodoxa, pero Atanasio no participa porque todavía ni siquiera votaba como parte de los obispos ahí concurrentes. Entonces, más tarde, sí, cuando ya muere Alejandro, Atanasio pasa a ser el sucesor del obispo. Entonces ahí sí ya Atanasio va a tener un papel más preponderante. Lo cierto es que Atanasio sí ve desarrollarse esta controversia desde el principio hasta el fin. O sea, ya tenemos que en Nicea Arrio es desterrado. Arrio es, y su herejía, o sea, su enseñanza es declarada como una herejía. Inclusive, después de concluido este concilio, el debate continúa por mucho tiempo después y hasta se pensó en algún punto que Arrio ganaría. Vean qué triste, o sea, la herejía arriana no termina ahí en Nicea. Se condena ahí en Nicea, se da el credo, pero la herejía arriana continúa. Pero Atanasio se mantenía ahí, sosteniendo la ortodoxia nicena durante todo este periodo. Por ello, estuvo exiliado en Egipto en 5 ocasiones diferentes. O sea, 5 veces exiliaron a Atanasio por estar defendiendo la doctrina ortodoxa que había sido proclamada en el concilio de Nicea. O sea, el homoousios, que eran consubstanciales el Padre y el Hijo. La frase Atanasio contra mundum se convirtió en un proverbio en la historia de la iglesia, queriendo decir Atanasio contra el mundo. ¿Por qué? Porque a él le tocó después agarrar esa bandera y estar defendiendo la ortodoxia, diciendo esto es lo que debe creer la iglesia. A pesar de que estaba perdiendo, a pesar de que eran más los que estaban creyendo en algún punto acerca del arrianismo,
Atanasio no soltaba la batuta y seguía adelante, y por eso viene esa frase de Atanasio contra Mundo. Luego del concilio de Nicea, surge la intención de que la iglesia adopte otra palabra. Entonces, vean que aquí caemos en otro peligro terrible. Algunos decían, mire, lo que Arrio dijo está equivocado, sí, pero tal vez hay una palabra que puede conciliar un poco más los intereses, ¿verdad?, de ambas partes. Tal vez no caer en el punto tan drástico de Arrio, decir que son totalmente diferentes, ¿verdad?, que no son para nada iguales ni el Padre ni el Hijo, pero no caigamos en que son homoousios. Pongámosle una pequeña letrita ahí, una I, que es homoiousios. Es la misma que les dije de homoousios, solo que entre las dos O le meten una I, homoiousios, que es la palabra que querían introducir ahora al debate. Esta palabra homoiousios lo que quiere decir es de similar sustancia. Entonces, que Cristo y Dios van a ser similares. Van a ser similares en sustancia. Son parecidos. Y vieran que la palabra le sonó bonito a muchos, ¿verdad? Les decían, qué bonito, ¿verdad? Podemos como conciliar aquí varios intereses, podemos como traer paz, ¿verdad?, a todo este debate que ha venido ocurriendo entre arrianos y lo proclamado por Atanasio. Esta palabra, diferente a homoousios, quiere decir similar sustancia. Es obvio que para Arrio y sus seguidores esta intención resultaba atractiva. No me están dando todo lo que yo creo, no están diciendo que efectivamente el Hijo es una criatura, pero quedo satisfecho con que digan que es similar al Padre. El debate no se dio entonces entre los que mantenían la palabra homoousios, el debate se dio, entonces ahora entre los que mantienen la palabra homoousios y los que mantenían la palabra homoiousios. Algunos como Arrio, que mantenían la palabra homoiousios, eran relativamente ortodoxos y creían que la palabra podía ser utilizada para darle un significado inclusive ortodoxo. Podemos usar esta palabra y darle algún significado ortodoxo. Pero para Atanasio era algo demasiado peligroso. Atanasio vio esto como un peligro inminente. Pues el decir que Cristo es similar a Dios no es lo mismo que decir que Cristo es igual al Padre. Decir que Cristo es parecido no es lo mismo decir que Cristo es igual. Atanasio luchó para que la iglesia no abandonara la palabra homoousios. Y aquí viene una cita interesante de Warfield que dice: toda la doctrina de la Trinidad en unidad y la propia deidad de Cristo residían en esa pequeña I. O sea, vea que en una letra variaba todo el concepto de lo que se estaba queriendo decir ahí por parte de la iglesia. O Cristo es Dios, o Cristo es algo similar a Dios. Y eso es algo en lo que tenemos que tener ese celo como iglesia. Vean que esta herejía lo que está llevando es a la iglesia al límite para que tenga que confesar lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién creemos que es Cristo? ¿Es Dios o es alguien similar a Dios? O como decía Arrio al principio, no es definitivamente Dios. Es una criatura especial, una criatura creada primero que todas las demás criaturas para que más bien sea el medio por el cual se hace la creación de todo el resto. Una sola letra establece la diferencia entre decir Cristo es completamente Dios y Jesús es algo como Dios. En esa pequeña I. Arrio contaba con la ayuda del gobierno, ya que creía que la solución de Arrio era mucho mejor. O sea, vean que aquí también es algo peligroso cuando partimos de que estamos en lo correcto porque la mayoría piensa igual que nosotros. Más bien que eso nos lleve a meditar, porque el camino del Señor es un camino angosto, ¿verdad? Dice que pocos son los que van por él. Cuando mucha gente me da la razón, y sobre todo el gobierno me está dando la razón, uno debería estar meditando qué es lo que está pasando. Entonces el gobierno, digamos que está inclinado hacia la solución de Arrio. Debido a esa ayuda, parecía que Arrio estaba ganando la batalla. Pero Atanasio estaba vivo y luchando junto a muchos otros por la ortodoxia. Recuerden que ortodoxia es la creencia correcta.
El arrianismo fue condenado, ahora sí, en el segundo concilio ecuménico que se da, que es en Constantinopla en el año 381 después de Cristo, a pesar de que había sucedido lo mismo desde el primer concilio de Nicea. Entonces vea que tiene que tomar otro concilio para que se llegue a dar a la condena del arrianismo. Entonces, ahora sí, quedamos contentos, ¿verdad? Dirían las historias antes, ya, fin, ¿verdad? Final feliz, se condenó al arrianismo. ¿Significa eso que el arrianismo ya desapareció? Lamentablemente, no. El arrianismo siguió apareciendo en diferentes momentos de la historia y, por triste que suene, lo tenemos vivo hoy en día. Hoy en día el arrianismo está vivo, sigue causando daño, sigue proclamando la falsa doctrina de que Cristo no es Dios, sigue proclamando la falsa doctrina de que Cristo es una criatura. A pesar de los mejores esfuerzos de la iglesia de extirpar la herejía del arrianismo, existen ramificaciones que continúan hasta hoy. Una de estas ramificaciones es la organización llamada la Atalaya, o en inglés Watchtower, que es la de los testigos de Jehová. Esa es la mayor, digamos así, muestra de arrianismo vivo hoy en día. Esta organización fue fundada entre mediados y finales del siglo XIX por un señor llamado Charles Taze Russell, y este grupo cuenta lamentablemente con varios millones de seguidores. Y prácticamente por todos los países del mundo, ¿verdad? Como los antiguos arrianos, estos modernos testigos creen que Jesús es un ser creado, el cual no es ni eterno ni Dios. Él no es ni eterno ni Dios. Para los testigos de Jehová. Lo particular de este grupo es que crearon su propia traducción de las Escrituras. Y esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta. Ellos tienen una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Es una Biblia que usan los testigos de Jehová. Es la traducción que ellos hicieron para justificar sus creencias. La traducción del Nuevo Mundo es definida por los testigos de Jehová de la siguiente forma. Oigan esto. Ellos dicen que es una traducción de las Sagradas Escrituras hecha directamente del hebreo, arameo y griego al inglés moderno por un comité de testigos ungidos de Jehová. Así dicen ellos que fue hecha esta traducción. La traducción del Nuevo Mundo es la obra anónima, porque no hay firmantes de esta traducción, del comité de la traducción de la Biblia del Nuevo Mundo. Así lo firman. Los testigos de Jehová afirman que el anonimato se preserva para que el crédito de la obra sea solo para Dios. O sea, suena así tan piadoso, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué es lo que evitan con esto? Que verdaderos académicos de los idiomas antiguos puedan evaluar las credenciales de quienes están realizando esa traducción. Porque, mis hermanos, la traducción de la Biblia a los idiomas modernos, inclusive a la forma en que hablamos hoy en día en nuestro idioma, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Todos vemos la traducción que tenemos hoy en día nosotros y la que usamos más comúnmente, la Reina Valera, al español, que fue hecha por Casidoro Reina y revisada por Cipriano de Valera. Tenemos que esa fue, vamos a ver, la primera página, quien me diga cuándo fue realizada la primera edición de la Reina Valera. Tiene puntos extra ahí, el que lo encuentre primero. No hubo otra, ¿verdad? En 1500 algo, no. Bueno, imagínense desde cuándo Casidoro Reina hace la primera traducción al español de esta versión que tenemos acá. Hay múltiples traducciones de la Biblia en diferentes idiomas. Tenemos a Martín Lutero traduciendo al alemán, ¿verdad? Tenemos a Tyndale traduciendo al inglés. Tenemos varios hombres de Dios expertos en el uso de los idiomas que el Señor usó para traducción de las Sagradas Escrituras a partir de los idiomas originales. Pero también han tenido que haber revisiones a partir del uso diferente que tenemos del idioma hoy en día. Estos señores de los testigos de Jehová se inventaron una traducción por personas que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con el rigor académico con el que tiene que ser realizada
una traducción. Les traje, mis hermanos, por el tiempo que se nos va volando, apenas unos ejemplos de lo que han hecho estos señores con estas traducciones. La traducción del Nuevo Mundo es el primer esfuerzo sistemático, intencional, de producir una versión completa de la Biblia que es editada y revisada con el propósito específico de estar de acuerdo con la doctrina de un grupo. O sea, es el esfuerzo de acomodar lo que la palabra de Dios dice para que calce con lo que cree el grupo. Los testigos de Jehová y la sociedad Watchtower, Atalaya, se dieron cuenta de que sus creencias contradicen las escrituras. Así que en lugar de conformar sus creencias a las escrituras, ellos alteraron las escrituras para que estén de acuerdo a sus creencias. Como yo me acerco a la palabra de Dios y veo que lo que yo creo no calza con esto, entonces voy a cambiar lo que dice la Biblia para que calce con lo que yo creo. Arrio quería sostener en aquellos años que Cristo no es Dios, pero por todo lado en las palabras de Dios, cuando la leemos sistemáticamente, cuando leemos completa, cuando leemos el consejo completo de la palabra del Señor, vemos a Cristo como el creador de todo, como el Hijo de Dios eterno, divino, que es adorado, que acepta la adoración. Entonces, cuando los testigos de Jehová se topan con cosas como estas, no calza. ¿Qué hacen? ¿Se conforman a lo que dice la Biblia o entonces conformo la Biblia a lo que creo yo? Entonces, aquí les traje unos pequeños ejemplos de eso. El Comité de la Traducción del Nuevo Mundo cambió cualquier escritura que no estuviera de acuerdo con la teología de los testigos de Jehová. Veamos solo unos pequeños ejemplos. Juan 1.1. Este es un ejemplo muy conocido por todos nosotros. Juan 1.1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A eso dice la palabra de Dios, es una afirmación categórica. ¿Cómo dice la traducción del Nuevo Mundo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y lo ponen con minúscula. El verbo era un Dios. Ahorita no me va a dar tiempo, mis hermanos, les puedo mandar ahí más material. El pastor Eduardo tiene un material muy bueno en Sujetos a la Roca, ahí se los puedo mandar a los chats, comentando este tipo de distorsiones que hacen los testigos de Jehová. Otro ejemplo, busquemos Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Vayan ustedes viendo la versión de ustedes, de la que tienen en sus manos, y yo les voy a leer la versión de la traducción del Nuevo Mundo. Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. ¿Qué notaron ahí? Ese otras no está en la versión que ustedes están leyendo. Vean que ellos dicen, por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las otras cosas y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. La palabra otras no se encuentra presente en el original griego. Entonces ese otras es como para agregarle de que es junto con Jesús las otras cosas, o sea, lo que también es creado. Vean qué peligroso eso, mis hermanos. Y eso no está en los textos en griego del original de Colosenses. Es agregado por los traductores de la traducción del Nuevo Mundo. Filipenses 2.6. Filipenses 2.6, ellos traducen esta parte así:
quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. Así lo ponen ellos, en esa parte. Y la de nosotros dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Repito, ¿cómo lo traducen? Quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. Así está. Y finalizo, mis hermanos, con un ejemplo más. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. 13. Tito 2, 13. Vean cómo dice Tito 2, 13 en la versión de nosotros. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así dice Tito 2:13. Los testigos de Jehová lo traducen erróneamente para que encaje con su teología. Y entonces dice, en la parte donde dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice, de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Que son, para diferenciar que son dos aparte. Y dicen, de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Porque ellos creen que sí es Salvador, pero fue Salvador como una criatura que fue creada por Dios para que hiciera esa obra de salvación. Pero vean lo deshonesto que se puede hacer con este tipo de artimañas. La traducción del Nuevo Mundo definitivamente no es una versión válida de la palabra de Dios. O sea, cuando esta gente llega ahí, le tocan la puerta y le dicen, mire, le damos la palabra, esa no es una traducción válida de la palabra de Dios. Los argumentos son complejos también para explicarles la falta de ética, digámoslo así, que tuvieron las personas que se llaman traductores de esta versión, pero vale la pena que cada uno quiera interesarse más en buscar por qué está mal esa traducción, por qué está mal hecha. Es solo el rechazo preconcebido y herético de la deidad de Jesucristo lo que motiva a la Watchtower o a los testigos de Jehová a traducir inconsistentemente el texto griego, permitiendo así que su error obtenga alguna apariencia de legitimidad. La traducción del Nuevo Mundo, mis hermanos, es una perversión, no una versión de la Biblia. Es una perversión, no una versión de la Biblia. Los testigos de Jehová, al no poder decir que Cristo y el Padre son consubstanciales, no pueden ser llamados nuestros hermanos. ¿Me entienden? O sea, no seamos como esos que querían meterla ahí, ¿verdad? Decía, bueno, qué bonito, ellos hablan de Jesucristo también, o ellos hablan del Padre y mencionan al Espíritu Santo, tal vez de ellos lo dicen como una fuerza, pero sí creen en el Espíritu Santo. No tratemos de ver cómo logramos conciliar cosas que son irreconciliables con la verdad bendita que nos dice la palabra del Señor. Oremos por ellos, prediquémosles el Evangelio, compartamos la verdadera palabra del Señor. Pero ¿saben qué es el problema, mis hermanos? Que lamentablemente en lo que ha requerido diligencia, en que investiguemos más, que tengamos más pasajes que apoyen la divinidad de Cristo, nosotros hemos sido perezosos como iglesia. Entonces muchas veces a la iglesia le da cierto temor discutir con un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos van a sacarles un montón de pasajes bíblicos como los que acabamos de ver y otros más que tergiversan terriblemente y lamentablemente va a dejar mal parado al creyente. Pero no porque no tenga suficiente material. El material está. Lo que ha habido es pereza. Pereza de querer indagar más acerca de estas herejías y cómo fueron combatidas por la iglesia. Hoy apenas es una pincelada, mis hermanos. Una pincelada, algo rapidísimo que lamentablemente sé que no le estoy haciendo justicia a todo lo ocurrido en esta época, pero por lo menos la intención de esta clase es dejarlos con la inquietud de que vayan a buscar más, que busquen buenos libros de historia, pregúntenle a los pastores qué literatura pueden buscar más con respecto a este tema, para que estén mejor adiestrados para defender la bendita palabra del Señor, para defender lo que realmente creemos. Y todos nosotros, mis hermanos, tenemos un recurso riquísimo, teológicamente hablando, la confesión de fe. Repasemos la confesión de fe,
No nos dé pereza, mis hermanos. Vean, la cantidad de versículos que vienen apoyando lo que creemos en ese pequeño librito es sorprendente. Entonces, que esto nos llame a meditar de verdad cuánto estamos invirtiendo para realmente conocer el consejo completo de la palabra de Dios, conocer qué confesamos nosotros como fe para poder defender correctamente lo que creemos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Oren mucho por acá, por su servidor, para que pueda terminar bien esta serie y esperando que sea de bendición para toda la iglesia. Pueden ir a recoger a los niños.